Bien interesante también, son una generación que se volvieron muy colaborativos, cooperativos en las organizaciones y son una organización que participan de voluntariados en sus momentos libres, en sus tiempos libres. Entonces, esas características definen a la generación Y. Vamos ahora con los Zetas. ¿Qué es lo diferente de los Zetas? Primero, ellos nacieron no solo con tecnología, sino que nacieron con internet y con celulares y dispositivos. ¿Dónde creen que buscan los Z cuando tienen una duda sobre cualquier tema? ¿Dónde lo buscamos primero? TikTok, sí. Totalmente, en TikTok, en Google, ¿sí? Entonces, es una primera generación que nace con estos dispositivos digitales. Ellos no conocen la vida social, no conocen su vida sin redes sociales y no conocen su vida sin internet, lo cual es muy llamativo también. Sus primeros móviles, lo primero que tuvieron, ya fueron smartphones, por lo cual ya tenían acceso a internet desde el momento que empezaron a operar con tecnología. ¿Qué es interesante también? Ven series por streaming, ¿sí? Están acostumbrados a tomar conciencia de cuáles son los problemas sociales e involucrarse. Por esto que decíamos antes, de que para ellos es muy importante el propósito organizacional que tienen y cómo conecta con el propósito de sus compañías. Y lo que es interesante, ellos integran el activismo y la justicia social en su vida laboral. Entonces, fíjense que tenemos dos características de estas generaciones digitales que las hace distinto al resto de las generaciones, a los X y a los Baby Boomers. Hablamos un poquito de estas generaciones y cómo son, ¿sí? ¿Qué características tienen? Pero conectemos esto con cómo se comportan en el ambiente de trabajo, cómo son estas generaciones digitales, las dos, los millennials y los X, en el día a día en las empresas. Primer componente muy relevante, ellos son nativos digitales. ¿Qué quiere decir ser un nativo digital? ¿Les ha pasado alguna vez que están interactuando con un joven y lo quieren llamar por teléfono y no lo encuentran? O le dicen, encontrémonos en vivo, tomemos un café y prefiero omitir eso. ¿Qué prefieren estos chicos más jóvenes, estas generaciones más jóvenes? WhatsApp, ¿sí? WhatsApp, mensaje de texto, correo electrónico. Entonces, el ser nativo digital, ellos están acostumbrados a colaborar desde las herramientas digitales con las cuales cuentan. Y lo chévere también de ser nativo digital es que esto los lleva a ellos a probar nuevas tecnologías y estar abiertos al cambio, lo que es un componente clave cuando pensamos en los procesos de transformación digital que vemos en muchas compañías. Entonces, primera característica relevante de los millennials en el ambiente, millennials y Z en el ambiente laboral es que ellos son nativos digitales. Vamos con la segunda. Ellos desean conciliar vida laboral con la vida familiar, ¿sí? Para ellos el equilibrio entre el tiempo que le dedico a la chamba y el tiempo que le dedico a mis amigos y a la familia es muy importante. Y qué es relevante también de esta generación, que cuando pensamos en los más jóvenes, en los nativos digitales, ellos están dispuestos a renunciar al salario o parte del salario por tener más balance vida-trabajo, lo cual se vuelve muy relevante cuando gestionamos equipos de estas generaciones. Levante la mano quienes en sus equipos de trabajo, ¿sí?, tienen a su cargo gente que son o millennials o generación Z. Manos arriba, a ver. Bien, más o menos un 35% de los que estamos acá somos líderes de equipos con gente de estas características, por lo cual se vuelve clave conocer cómo hacemos para comprometerlos, cómo los entendemos mejor, cómo accionamos un poco ese mindset digital que tienen y capitalizamos un poco estas características que decíamos. Entonces, primero, son nativos digitales. Segundo, desean esa conciliación entre la vida laboral y la vida personal. Vamos con el tercero. Ellos esperan colaboración. Es una generación que busca la cooperación, no solo con colaboradores dentro de su equipo de trabajo, sino con colaboradores de otras áreas. Y las organizaciones que les dan estas chances de colaborar, de estar en contacto con otros equipos, son las que mejor sacan provecho de esta capacidad que tienen los más jóvenes. Y adicional a esto, ellos esperan de alguna manera también un sitio en la mesa. Esto tiene que ver con las características que tienen. Ellos nacieron y en sus familias siempre tuvieron lugar en las mesas chicas de la familia para tomar decisiones. Llevado al mundo organizacional esto es lo mismo. Un generación Z, un millennial, espera que se lo escuche, espera tener chance de poder compartir su punto de vista, valora las organizaciones que le dan la oportunidad de poder expresar cómo se siente y obviamente tiene una visión distinta sobre la jerarquía. Si ellos no sienten que la jerarquía sea suficiente como para, ok, tengo que hacer este tipo de tarea de esta manera, sino que hay que convencerlos
de una manera un poquito distinta. Sexto punto, son una generación que constantemente quiere seguir aprendiendo. Ellos valoran el aprendizaje, valoran las oportunidades de crecimiento, valoran el desarrollo. Y como organización tenemos el desafío de plantearles carreras que les permitan a ellos progresar, ¿sí?, dentro de la organización. ¿Cuánto tiempo creen que está un millennial contento y conforme en una posición hasta que levanta la mano con su jefe y le dice, escucha, quiero algo distinto? ¿Cuántos años? 1 dice por acá. 2, ¿sí? En promedio solamente son 2 años, ¿sí?, lo que puede esperar un millennial, una generación Z, hasta que busca nuevos desafíos, ¿sí? Y eso nos habla de esa necesidad de nuevos desafíos constantes que en las organizaciones tenemos el desafío de poder darles. Vamos a la última, su libertad es volátil. ¿Han escuchado la expresión, las generaciones más jóvenes ya no se comprometen como antes con el trabajo? ¿Sí? Bueno, hay parte de verdad y parte no tan cierto de eso. La libertad de los jóvenes decimos que es volátil, siempre y cuando las organizaciones y los líderes se preocupen de darles oportunidades para crecer, para conciliar su vida de trabajo, para ser reconocidos. Los talentos más jóvenes se comprometen al mismo nivel o inclusive más que el resto de los colaboradores de una compañía. Pero sí está visto que en la medida que no le demos esas oportunidades, ese crecimiento constante y ese reconocimiento, los chicos más jóvenes se nos van a ir de las empresas. Y perdemos talento digital que, como veíamos en la charla anterior, es muy complejo realmente de retener y de atraer en el mercado peruano y en toda América Latina. Hablamos entonces un poquito de cómo son estas generaciones, ¿sí?, qué características tienen y cómo son en el ambiente laboral. Pero hablemos de otro concepto que es el compromiso organizacional. ¿Cómo hacemos que esta gente se comprometa con las compañías? ¿Sí? ¿Cómo generamos ese compromiso emocional y racional, esa sensación de querer ser parte de una compañía y sentir que me sirve ser parte de esa compañía para alcanzar mis objetivos? Cuando la gente está comprometida, está probado que eso se traduce en que la gente sigue trabajando con nosotros y se traduce en lo que se conoce como la milla extra o el esfuerzo discrecional, que la gente está dispuesta a hacer un poquito más de lo mínimo indispensable para alcanzar los resultados. ¿Cómo generamos capital de compromiso en estas generaciones? ¿Qué es interesante de esta gráfica? Arriba, vamos a empezar por ahí. Esto surge de un estudio que hace la consultora internacional Mercer todos los años, que se llama el Estudio Global de Tendencias de Talento. Y lo interesante primero cuando uno ve esa foto es entender que para todas las generaciones no es exactamente la misma fórmula. Si yo quiero comprometer a la gente más joven, probablemente no sean los mismos mecanismos que utilizaría para la gente más grande en mi compañía. Pero sí hay algunas características similares. Por ejemplo, cuando vemos a los Zetas y vemos a los Millennials o a los Y, fíjense que las oportunidades de aprendizaje es el primer componente que me genera compromiso en la gente más joven. Darles chance de que aprendan una habilidad nueva. Y en un proceso de transformación digital, donde el upskilling y el reskilling es parte de nuestro día a día, esto se vuelve súper relevante. O fíjense, por ejemplo, en el caso de los Zetas, los vínculos que generan con otros colegas de trabajo aparecen en segundo lugar como el segundo impulsor del compromiso organizacional. El darles chance a estos jóvenes de que puedan interactuar, ¿sí? Ni hablar, ahora que salimos de la pandemia y nos podemos ver las caras y abrazarnos de vuelta, darles chance de que tengan contacto con otros colegas es clave para generar compromiso con ellos. Y en tercer lugar, el reconocimiento. Y cuando hablamos de reconocimiento, no es solo el reconocimiento monetario, puede ser también el reconocimiento no monetario, que es muy relevante para las nuevas generaciones también. Si vamos a los millennials, a los Y, a la segunda columna, fíjense que los dos primeros se repiten, oportunidades de aprendizaje y reconocimiento, pero el tercero es un poquito más distinto. En el caso de ellos, el darles proyectos desafiantes, proyectos distintos, que los reten a desarrollar una habilidad, es el tercer componente que genera compromiso en la generación Y o los millennials. Y después obviamente tenemos a los X y tenemos a los baby boomers. Pero ¿qué me interesaría que nos llevemos de esta diapositiva? Que la fórmula para comprometer a las generaciones es distinta. Yo no necesariamente voy a necesitar los mismos componentes y mismo pensando en nuestro rol de líderes. Para el 35% de este grupo, sí que llevamos adelante el liderazgo en equipos multigeneracionales, conocer que la fórmula varía de generación en generación es clave. Abajo tenemos otro indicador que es muy relevante. ¿Escucharon alguna vez del concepto de burnout? ¿Sí? El estar agotados, cansados, no querer saber nada más de la chamba, eso es el síndrome del burnout, ¿sí? El síndrome del agotamiento. En este estudio que les decía, es el Estudio Global de Tendencias de Talento, del cual participan más de 1.800 compañías en todo el mundo,
relevamos ese indicador concretamente todos los años. ¿Qué nos dice ese indicador? Antes de la pandemia, el riesgo de burnout en los colaboradores era del 63%. 6 de 10 colaboradores se sentían agotados con su trabajo. Ese indicador pasó de 63% a 81% post pandemia. Subió significativamente. ¿Y qué es todavía más interesante? Fíjense abajo que el nivel de burnout o el riesgo de burnout de los más jóvenes es mucho más alto que la generación X y que los baby boomers. 89% contra 78 y 58%. Por lo cual tenemos un riesgo real de cómo retenemos a estos chicos, cómo los comprometemos con la organización, a estos talentos digitales, si queremos que sean parte de nuestra compañía y sigan trabajando con nosotros. Conectado con eso, olvidémonos un segundo de generaciones y ahora vamos a hablar de nuestra fuerza de trabajo en líneas generales. Esta tabla o esta diapositiva que van a ver aquí tiene información sobre cuáles son los componentes que las compañías usualmente priorizan cuando necesitan atraer, retener talento, ¿sí? Y tenemos dos visiones. ¿Qué es lo que los talentos o los empleados esperan de las compañías cuando están, por ejemplo, buscando trabajo? Que es la primera gráfica que vamos a ver a la izquierda. En el medio vamos a tener qué es lo que la gente valora para seguir trabajando en una compañía. Y la última, por qué la gente se va de las empresas. Vamos a empezar con la izquierda. Y lo interesante aquí es que vamos a comparar perspectivas. La visión que tiene, obviamente, un empleado, pero también cuál es la visión que tienen los equipos de recursos humanos para ver cuánta alineación hay. Lado izquierdo, 3 principales motivos que la gente busca cuando busca chamba. En primer lugar, estabilidad en el trabajo. Yo quiero un trabajo en el cual pueda seguir trabajando hacia el largo plazo. Segunda, quiero tener oportunidades profesionales de crecer y de desarrollarme. Y tercero, quiero un buen salario, lógicamente. Esos son los 3 principales motivos por los cuales la gente busca un trabajo. Al lado tenemos qué piensa Recursos Humanos de esto, ¿sí? Cuáles son de alguna manera las prioridades según la visión de Recursos Humanos. Y vamos a ver que más o menos estamos alineados en la visión que tiene HR de la visión que tiene la gente. Vamos al medio. En el medio tenemos por qué la gente dice que sigue trabajando en una compañía. Y ahí fíjense que, primero que nada, pica en punta la estabilidad en el trabajo. Que la chamba que tengo la pueda seguir teniendo hacia el largo plazo, 26%. Y después aparecen un montón de factores más o menos con el mismo peso. Beneficios médicos, oportunidades de crecimiento, horario flexible, salario competitivo. Ahí ya está más balanceada cuáles son los aspectos para seguir trabajando en una compañía. Y vamos al último, si les parece. ¿Por qué se va la gente de las compañías? Hay un dicho que dice, la gente no deja las compañías, sino que lo que deja es al jefe. Bueno, más o menos es así. Fíjense que en primer lugar, ¿sí?, la gente dice que se va de las empresas por el sueldo y en segundo lugar por el jefe. Entonces, ¿por qué pasamos de hablar de generaciones a hablar de esto? Decíamos en la diapositiva anterior que uno como líder tiene que entender cómo conecta con la gente, cómo los compromete desde las generaciones sabiendo que tienen necesidades distintas. En este caso lo que queremos decir es, ok, ya los comprometí, pero ¿cómo me aseguro de que no se me vayan? ¿Qué aspectos me generan desmotivación en la gente y qué aspectos me permiten de alguna manera asegurarme que voy a contar con el talento correcto cuando lo necesito? Por eso la fórmula aquí vuelve a cambiar. Lo que necesito para atraer talento digital no necesariamente va a ser lo mismo que necesito para que ese talento digital siga eligiéndome todos los días como empresa. Aquí vamos a hablar sobre 9 consejos, ¿sí? 9 tips que les damos para gestionar a estas generaciones digitales. ¿Qué tengo que tener en cuenta si soy uno de esos casi 4 de 10 personas que estamos aquí sentados y gestionamos equipos digitales? Y obviamente para todo el resto que no tenemos gente a nuestro cargo, pero también como para llevarle esta idea con nuestro jefe y decirle, oye, estaría bueno que tengas esto en cuenta cuando me estás gestionando en mi día a día, ¿sí? Y lo primero es, hay que dejarlos aprender y que se desarrollen. Necesitamos como líderes buscarle proyectos especiales para que esta gente, la gente más joven, sienta que está progresando y adquiriendo nuevas habilidades. Se vuelve clave en el caso de ellos el construirles lo que se conoce como senderos o rutas de carrera, donde vayan adquiriendo algunas habilidades, vayan haciendo saltos, en muchos casos horizontales o en diagonal, para que sientan que en su vida profesional están evolucionando constantemente. Primer consejo entonces, dejar que aprendan, dejar que se desarrollen y capitalizar esa adaptabilidad y cambio que tienen las generaciones más jóvenes. Segundo, muy importante, nos tenemos que comprometer con ese equilibrio vida-trabajo. Le tenemos que dar chance a ellos de entender cómo pueden conseguir ese balance vida-trabajo y asesorarlos como líderes en cuáles son las mejores herramientas para conciliar su vida laboral con su vida personal. Se vuelve clave
que siempre y cuando el trabajo que hagan estos jóvenes sea de buena calidad, bueno, si eso se da, tenemos que tener suficientemente valor como líderes para dejar que tengan autonomía, empoderamiento y que puedan trabajar con flexibilidad. Muchas compañías en los últimos años han transformado sus procesos de fijación de objetivos dentro de lo que es el marco de la gestión de desempeño para dar chance a la gente que tenga un poco más de autonomía. Y con la pandemia probamos que se puede trabajar desde casa, que el teletrabajo hoy es un componente clave de la propuesta de valor y las nuevas generaciones lo valoran mucho. Tercero, tenemos que ampliar un poco el concepto de la compensación y el reconocimiento. Hay que entender, por ejemplo, la importancia que tiene la personalización de los paquetes de beneficios para los más jóvenes. Como si yo tengo un pool de beneficios, tengo que tener la chance de poder elegir cuáles son más relevantes para mí, según mi momento en mi vida de carrera. Y obviamente después buscar otras maneras de compensarlos más allá del salario, ¿sí? Como instancias de reconocimiento, instancias de colaboración, son aspectos que para esta generación son muy relevantes. La cuarta, es clave trabajar en la retención de este talento, concretamente que el tener conversaciones frecuentes de desarrollo de carrera con ellos, de entender cuál es el propósito que están buscando en su vida y en la organización y cómo conectamos ese propósito con el propósito que tiene la compañía. Y es clave de alguna manera valorar constantemente el trabajo bien hecho cuando lo hacen, en distintos foros, por ejemplo llevándolos con ejecutivos si tenemos la chance para que vean el trabajo que están haciendo en el día a día. Quinto, clave con estas generaciones el que seamos mentores, no jefes. Hablábamos antes de que ellos ven la autoridad desde otra manera, por lo cual se vuelve clave que ejemplifiquemos de otra manera el liderazgo con ellos, que los enseñemos, no los sermoniemos, que seamos accesibles como líderes, que dejemos las puertas abiertas para interactuar con estas generaciones de una manera distinta a como se hace capaz con otras generaciones. Sexto, para estos talentos es clave la cultura que creamos, ¿sí? La cultura como organización, que ellos entiendan que hay una cultura, que entiendan cuáles son los valores que tiene la compañía y cómo esos valores se viven en el día a día en las organizaciones. Y de vuelta, conectar el propósito que tiene la compañía con el propósito que ellos buscan en su carrera. Séptimo, hay que reconocer, valga la redundancia, la necesidad de reconocimiento que tienen las generaciones más jóvenes. Con esto queremos decir que no hay que limitarse a los elogios cuando hacen un buen trabajo, no hay que ser mezquino con esos elogios. Y hay que ofrecer también, ¿por qué no?, foros para que sus colegas, sus compañeros puedan dar retroalimentación, usualmente positiva, o reconocer el logro de lo que hacen muy bien, de forma más colectiva, ¿sí? Lo cual es interesante porque otras generaciones capaz estaban más acostumbradas al reconocimiento individual, con los más jóvenes vemos que el reconocimiento grupal es más relevante aún. Octavo, clave aprovechar su conocimiento de las redes sociales. Hay veces que en nuestros propios equipos tenemos embajadores o potenciales embajadores de la marca y le tenemos que dar la chance a esta gente para que efectivamente pueda ser embajador de marca. Y último y noveno, no podemos desconectar a los nativos digitales. Ellos tienen que tener acceso a la tecnología, a las redes sociales, idealmente también durante el trabajo, para que nos ayude también a desarrollar las competencias que son clave vinculadas a la tecnología y a las redes sociales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 9 consejos que les damos para liderar efectivamente a estas generaciones más jóvenes, a estos generación Y y a estos Z. Y hay un tercer concepto, si quieren, ya para ir cerrando, que tiene que ver con cómo las organizaciones hoy gestionan la experiencia de los colaboradores. En el caso de los nativos digitales, ya sea los Y o los Z, se vuelve clave entender este concepto de experiencia del colaborador. ¿Qué es la experiencia del colaborador? Es la intersección entre 3 componentes. ¿Cuáles son las motivaciones, los intereses que tiene nuestra gente? Que hablamos estos 20 minutos, que varía mucho de generación en generación. En función de esos intereses que tiene la gente, ¿cuáles son los puntos de contacto que se dan entre la organización y el talento? Desde las distintas interacciones que tenemos con la gente, los procesos de trabajo, los líderes que tienen, las oportunidades de crecimiento, todo eso hace ese gran capítulo que se llama el entorno. Y el tercero, ¿cuáles son esos eventos que son relevantes para los talentos? Desde el punto de vista de eventos profesionales, pero también de eventos personales. Por ejemplo, cuando una persona, ya sea mujer u hombre, tiene un hijo, ¿cuál es el impacto que eso tiene en su experiencia como colaborador dentro de la organización? La intersección de estos 3 momentos, motivaciones o intereses, expectativas del empleado, los eventos organizacionales y el entorno con el cual
interactuamos entre la organización y los colaboradores construyen la experiencia del colaborador. Hoy se ha vuelto relevante más que nunca cómo gestionamos esta experiencia del colaborador y la hacemos atractiva para las distintas generaciones dentro de la compañía. Y ya para cerrar, estoy sobre el tiempo, 3 mensajes, ¿sí?, para llevarnos de por qué es muy relevante el concepto de diversidad generacional, por qué este trabajo multigeneracional es tan beneficioso para todos en una compañía. Básicamente son 3 cosas. Primero, la empatía, ¿sí? El trabajar con gente de distintas generaciones nos lleva a entender distintas perspectivas, distintas formas de entender al otro, ponernos en los zapatos de otro colega y ver la realidad de otra manera. Entonces, primero genera mayor empatía. Segundo, existe el concepto de tutoría inversa. Las generaciones de más edad tienen chance de explicarle desde su experiencia un talento nuevo, cómo puede crecer, cómo puede desarrollarse, qué aprendí en mi vida como profesional, qué me sirvió. Y del otro lado, los más jóvenes le pueden enseñar a alguien cómo adaptarse mejor al cambio, a las nuevas tecnologías, a lo que va sucediendo en el entorno. Y tercero, el concepto de colaboración diversa. Cuando tenemos ese cóctel de distintas generaciones conviviendo en un mismo entorno de trabajo, creo que es clave ahí también que se da una combinación entre la experiencia de la edad, la antigüedad, con la innovación y la búsqueda de nuevas cosas. Y eso obviamente nos lleva a un entorno mucho más diverso, que es una mentalidad más rica desde el punto de vista de las organizaciones. Entonces, 3 conceptos, fuerza de por qué es muy relevante la diversidad generacional en las compañías, mayor empatía, tutoría inversa y finalmente un ambiente más diverso que apoya la colaboración. Bueno, muchísimas gracias, los dejo ahí con una imagen, ¿sí? Dice, por cada millennial desempleado o en una mala situación económica hay un baby boomer que gana un salario anual de 6 figuras que no sabe abrir un PDF. Muchas gracias.